como habíamos anunciado, está acá presencialmente, como dicen en RPP, Juan de la Puente, abogado, analista político y director del sitio digital Pata Amarilla. Y diría también guanuqueño, ¿no? Guanuqueño, y por eso el portal se llama Pata Amarilla. Sí. Bueno, Juan de la Puente, tenemos pleno 2 días seguidos, cantidad de temas, un pedido hecho por el gobierno, una censura a la presidenta del Congreso que ha sido rechazada por amplia mayoría, una división en el voto de Perú Libre, renuncia de 2 congresistas a la bancada de Perú Libre, entre ellos nada menos que el inefable Bermejo. Es decir, demasiadas cosas juntas están pasando, todo esto trasfondo de un no dicho judicial que recorre la vida política, no sabemos bien cómo influye sobre ella, pero hemos vivido todos una conmoción al leer el informe de IDL Reporteros esta mañana sobre las actividades de la señora Karelim y la sombra cercana de la corrupción en Palacio de Gobierno. Son demasiadas cosas juntas. ¿Por dónde les pone orden usted para que los televidentes de buena fe puedan hacerse una imagen lo más objetiva posible? Bueno, yo creo que la crisis en el Ejecutivo existió y existirá, pero la crisis en el Legislativo no estaba todavía clara como tal, ¿no? Lo que teníamos del Ejecutivo es la idea de un poder que se enfrentaba al presidente, una de cuyas partes quiso vacarlo, con la existencia de un centro que impidió y que cada vez que es exigido ese centro impide una mayor confrontación. Pero creo que esta crisis, la del Ejecutivo, que es una crisis política, se ha extendido al Congreso. Y creo que se ha extendido porque el Congreso quizás ya no puede mantener, ¿no?, en los términos del 28 de julio ese equilibrio que se había organizado, que es una bancada o un grupo de bancadas de ultraderecha, bancadas de centro o centro-derecha y un grupo de bancadas o 2 bancadas de izquierda y algunos parlamentarios de izquierda. Ese centro, ese equilibrio me parece que está, por lo menos está crujiendo, ¿no? Y creo que la votación de hoy día expresa eso, ¿no? Es decir, el deseo de varios grupos al interior del Congreso de mantener ese statu quo. El abrazo entre el señor Bellido y la señora Alba. Bellido que no votó a favor de la censura y que luego efectivamente dio lugar a un abrazo muy comentado en la sesión de hoy. Él pone en su tuit que en realidad es una moción no consultada, la de Bermejo, pero eso también expresa que hay, pues, por lo menos ya no 2, sino quizás hasta 4 sectores en la bancada. Y por otro lado, una especie de permanente cobertura de la ultraderecha a las decisiones, a los dichos de la presidenta del Congreso. Mi impresión es que los grupos parlamentarios están mirando más el mediano plazo. Mediano en el sentido que no quieren referirse a temas del corto plazo. El corto plazo es sacar a la presidenta del Congreso mediante una censura. El corto plazo es enfrentar al Ejecutivo con una vacancia o poniendo la vacancia nuevamente. El corto plazo es censurar a ministros. Y es curioso, esta crisis en el Ejecutivo daba para censurar por lo menos a 4 ministros en las últimas semanas, y no hay Educación ninguno. y transportes por lo Pero entonces pronto, ¿no? Mi impresión es que preparándose para el Big Bang, que podría ser en los primeros meses del próximo año, los grupos están mirando más el mediano plazo y quieren mantener este equilibrio, ¿no?, precario todavía. No sé si lo lograrán, pero ese equilibrio del 28 de julio, logrado adentro, ¿no? Usted dijo hace un par de semanas que lo que veía en el gobierno es un radicalismo vacío con pocas realizaciones. ¿Sigue siendo válida esa fórmula? Sí, porque en realidad el cambio, eso lo dije cuando estaba terminando la etapa del señor Bellido, este es un ejecutivo un poco más coherente, hay menos aristas en este ejecutivo, pero aún así entró rápidamente en crisis, en 3 o 4 semanas entró en crisis por este asunto del cierre de las actividades de algunas empresas mineras, pero también porque hay, yo diría, desajustes al interior del propio gabinete. Por ejemplo, las disputas entre la presidenta del gabinete y el ministro de Transportes y Comunicaciones, con el ministro de Energía y Minas, ahora larvadamente, pero también con el ministro de Educación, son expresiones de que no es un gabinete homogéneo.
Ahora, para mi gusto, probablemente ya ni siquiera tiene esta visión radical verbal vacía. Si no, ¿qué le queda entonces? Yo creo que lo que está haciendo el presidente Castillo es moderarse, sin estilo, ¿no? Pero moderarse. La gran moderación que hubo en el Perú fue el año 2011 con Ollanta Humala. Sí. En 5 meses se divorció de la izquierda, armó un gabinete y un gobierno alternativo. Pocos meses después la izquierda salió de la bancada del Partido Nacionalista y lo que tuvimos el resto de su gobierno. Esta es una moderación, pero sí sin estilo, ¿no? Es un trámite borrascoso, con dificultades, pero yo no sé por qué el Congreso se preocupa tanto del asunto de la constituyente, cuando en realidad para el gobierno ya no existe el asunto de la constituyente, es un asunto de exclusiva sobrevivencia. Quizás podríamos hacer una lista de cosas de izquierda que tiene este gobierno y la verdad es que tiene muy pocas, ¿no? Lo de izquierda que tiene el gobierno es que está enfrentado a la ultraderecha que quiere vacar al presidente y no quiere reconocer el resultado electoral. Pero fuera de eso, en realidad, un test político, pero, por ejemplo, diría que no hay muy poco. Hay una actitud antiminera en algunos sectores que se hace sentir y que es una de las fronteras que demarca nuestro panorama político, ¿no? Creer que la minería es un factor esencial para el desarrollo de nuestro país y que puede ser responsable social y ecológicamente, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Me parece que podría haber mejor tino para manejar este asunto del cese de operaciones, estos bloqueos que conllevan el cese de operaciones. Yo también te diré una cosa, gran parte del Perú, aunque el gobierno no fuera antiminero, gran parte del Perú es antiminero. Porque creo que los mineros no han podido construir un imaginario político, no hay un proyecto político minero, como hay un proyecto político exportador, agroexportador, pesquero, constructor, industrial. ¿No? Esta idea consuma lo que el Perú produce, que hay que construir obras de infraestructura. El Mar de Grau es un gran proyecto pero político. Por definición la minería es para exportar, porque no vamos a consumir todo el cobre que producimos. Es decir, sí, pero no hay manera de que no sea una actividad. Pero tengo la impresión que ahí la mitad de la discusión yo creo que está en la cancha del gobierno y la otra mitad está en la cancha de los empresarios mineros, porque creo que no es suficiente decir yo pago impuestos y por eso es que tengo derecho a existir, ¿no? O sea, yo creo que hay una minería nueva que me parece que está entregando mejores resultados de responsabilidad y sensibilidad social, lo reconozco, pero creo que en su conjunto habría que reconocer con datos, con encuestas en la mano, que hay una parte del país que cree que la actividad minera debe tener una mayor responsabilidad y conciencia social. Un punto sobre el cual no hay diferencias entre la izquierda y la derecha, sino hay otros criterios que yo pediría que me aclare usted, es el tema educativo, particularmente universitario. Usted lo conoce desde dentro porque es profesor universitario de larga data. Explíquenos, por favor, por qué ahí se encuentran lo que usted duda a calificar de extremos opuestos. Porque creo que hay, en realidad, en este tema hay 3 opiniones y daría la impresión que son 2, ¿no? La verdad es que hay una opinión contraria a todo lo que es la reforma universitaria y hay grupos que creen en el retorno de las universidades no licenciadas. Y hay personas, parlamentarios, políticos, líderes de opinión y universidades que creen que la reforma universitaria debe permanecer en la lógica del año 2015. Pero creo que se abre también un lugar intermedio. Gente que te puede decir, estoy en contra del retorno de las universidades licenciadas, pero hay que hacer algo en relación a sobre todo la cúpula de SUNEDU. A mí me parece razonable lo que dice el rector de la UNI, José Ignacio, López Chao, que señala que debería también reflejar la vida interna de las universidades. A mí, por ejemplo, me gustaría que hubiese un representante del sindicato docente. Me gustaría que haya un representante de los estudiantes, ¿no? Entonces, esa es una discusión mucho más compleja. Pero cuando tendemos a simplificar el asunto en 2 opiniones, aparecen, curiosamente, los supuestos extremos que terminan juntándose. Mi impresión es que en varios de los temas, estos extremos no son tan extremos, ¿no? Varias veces me he preguntado. Probablemente haya más vasos comunicantes entre la extrema izquierda y la extrema derecha en el Perú que entre el centro y la derecha y el centro y la izquierda. Bueno, lo mismo se aplica para el tema de la vacunación. Hay una coincidencia de los 2 extremos ahí que miran con reservas y no con hostilidad a las vacunas. Sí, porque la ultraderecha antivacuna es antiestatal finalmente. O sea, porque en el Perú hoy está claro que
lo contestatario no solo es izquierdista. Y desde el lado de la izquierda o de la ultraizquierda, la antivacuna tiene una lógica informal, pero finalmente también antiestatal. Yo creo que es un perfecto ejemplo en que los extremos no son tan extremos, ¿no? Porque finalmente la informalidad contra el Estado y el discurso ideológico contra el Estado en el fondo terminan debilitando la institucionalidad, ¿no? Hace cierto tiempo usted se preguntaba si había algún estudio en el Perú sobre la relación entre la política, el poder y la brujería. ¿Por qué? Porque creo que estas revelaciones, incluyendo la que hoy hace IDL Reporteros, demostraría la existencia de factores de poder extralegales que deberían estar en el mismo nivel de los factores de extrapoder, los poderes fácticos económicos y políticos y los medios de comunicación. Probablemente este señor Hayumi, ¿no? Sí. Ha tenido más influencia sobre el señor Vizcarra que los medios de comunicación o que la sociedad civil. Y recordemos los baños en las guaringas del señor Fujimori, y dicen que otros gobernantes militares y civiles en el siglo XX recurrían también a los brujos. Ahora, yo recuerdo haber leído hace muchos años una de las tradiciones de Ricardo Palma, que hacía un recuento del tipo de prácticas mágico-religiosas y de brujería que existen en el Perú, desde la magia negra, la lectura de cartas, ¿no? Las misas en contra, el rezo. En el Perú se lee cartas además, se lee no solo cartas, se lee café, se lee coca, sí, se lee cigarro. Sí. En el Perú existe... Se pasa el huevo, se pasa el cuy. El cuy, por sí, supuesto, y habría que recordar, de donde yo vengo hay una palabra que se llama shohpi. El shohpi es cuando te pasan el cuy para curarte, pero también puede haber un shohpi negativo, ¿no? Entonces, el papel de esto en la política es muy relevante. Yo podría decir hoy día que quizás un 30-40% de las políticos decisiones son tomadas. Sí, no son tomadas mirando la realidad, las encuestas y lo que dicen los medios de comunicación, sino tomando lo que dice esta serie de Hayumis que pueblan lo público. Lo cual nos lleva directamente a un mundo que no es racional, a un mundo de emociones, de pasiones, de miedos, de desconfianza en la racionalidad, ¿no es cierto? Y yo quisiera saber, en vista de este contexto cultural que nos describe, que acentúa su importancia usted, ¿dónde está el liberalismo peruano? Esta tradición nacida justamente como heredera de las luces, de la ilustración contra el oscurantismo, con fe en el progreso y en la libertad. ¿Dónde se expresa en el Perú políticamente? Históricamente se ha expresado en los textos constitucionales. Nuestro liberalismo es un liberalismo de los libros. Pero luego, cuando ese liberalismo ha tenido que enfrentarse a la realidad, yo creo que hemos vivido una especie de sucesivos semiliberalismos. El liberalismo es la ideología oficial de la República, lo dicen las propias constituciones: separación de poderes, equilibrio, representación, pacto parlamentario, derechos, todo eso. Pero ya cuando se opera esto en la historia del Perú, hemos tenido, digamos, civiles liberales, civiles conservadores, militares liberales, que son las tesis finalmente con la que empieza su investigación Carmen McCabe, militares liberales. ¿No? Sí. Y también hemos tenido, digamos, liberales en la política y conservadores en la economía. Esta idea de que hay que ser liberal en las dos cosas, eso es un sinsentido. Sí, el mundo está plagado hoy día de neoliberales en la economía, ¿no? Pero liberales en la política. Pero también hay personas que se dicen liberales y que defienden dictaduras. Por ejemplo, a Pinochet, para no mencionar otros más cercanos. Claro, pero ya estamos hablando de un producto ideológico distinto. Estamos hablando del libertarismo, ¿no? Frieding, que es un teórico inglés del liberalismo, habla de las capas del liberalismo, ¿no? Y dice que en realidad no habría que mirar solo las familias del liberalismo, que son familias. Quien ha desarrollado en el Perú las tesis de las familias liberales es el desaparecido teórico Javier Tantaleán. Pero Frieden dice de que en realidad hay capas liberales y de cada capa queda un poco, ¿no?
frente a la capa que viene luego. Hoy día, por ejemplo, el liberalismo en el mundo te plantea un estándar universal de derechos. Ya, esa es la capa que queda. Pero también es cierto que hay un modelo neoliberal que no ha sido en América Latina contestado. O sea, en el Perú lo que estamos viviendo hoy día es la imposibilidad de producir desde el gobierno un modelo contrariamente al neoliberalismo, pero que sea coherente, que sea sostenido. Nos hemos pasado 20 años diciendo el modelo neoliberal tiene muchas fallas, que las tiene, pero también es cierto que la alternativa a esto que denominamos neoliberalismo todavía no tiene una cara. Es muy complejo. ¿Y usted piensa que en otros países de América Latina sí se ha conseguido crear una corriente o una institucionalidad que encarne un liberalismo post-neoliberal? Hay países donde son más cercanas las tendencias del liberalismo político y el liberalismo económico. No hay una brecha como en el Perú, porque en realidad hoy día la defensa del neoliberalismo en el Perú es al mismo tiempo una especie de pequeño desprecio a las libertades políticas, que es lo que hoy día tenemos en el Congreso. Mucho neoliberalismo en lo económico y poco liberalismo en lo político. Un caso es Uruguay, otro caso es Colombia. En algún momento el Chile de la concertación democrática era un Chile donde había una preeminencia del liberalismo político y había críticas al neoliberalismo, pero matizadas con reformas, porque el modelo que dejó Pinochet no es el mismo que el que ahora se está discutiendo. Quizás porque en el Perú sucede esto, porque como decía Basadre, siempre libertad y orden han estado encontrados, ¿no? Y eso me parece que es un tema que habría que psicoanalizarnos históricamente, viene desde los orígenes de la independencia, en el sentido que cuando los peruanos queremos escoger el orden, siempre lo escogemos contra la libertad y nunca consideramos que libertad y orden es un producto que viene junto, como en varios de los países europeos. Usted como profesor universitario está en contacto con jóvenes, con personas de 18, 19, 20, 21, 22 años. ¿Qué tendencias cree usted que se hacen sentir, que aparecen ahí, que al momento se expresarán en partidos y en movimientos políticos? Yo creo que hay un descreimiento en general de la política en los jóvenes y quizás por eso hemos dado a luz en la última elección una especie de subrepresentación. Cuando los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, uno tiene 19% y otro tiene 13%, es obvio que no estamos produciendo una representación. Y eso es porque en realidad hay un descreimiento de la política, sobre todo de las jóvenes generaciones. Ahora, eso no significa que no es política, sino es otra forma de política. En algún momento, algunos sociólogos han llamado esto alpinchismo, ¿no? Yo lo llamo yaquechuchismo, es decir, a gente que ya le importa poco, ¿no? Pero sigue viviendo. Esa también es una forma de informalidad política, ¿no? Es una forma de antipolítica. Algunas veces dije, mis amigos de izquierda me golpean por eso, pero yo dije alguna vez que la antipolítica es el pequeño fujimorismo, el pequeño fujimori que todos llevamos dentro. Algunos un poquito más grande que otros, ¿no? Entonces, vivimos eso, ¿no? Entre el tránsito de una antipolítica a una contrapolítica, que es una forma de hacer política, solo que es distinta, desregulada, ¿no? Quizás habría que mirar el asunto nuevamente a la reforma política, ¿no? Porque parece que esto no está funcionando. Ciertamente no. Una última pregunta, el tiempo corre, ¿no? ¿Por qué será que pese a la hostilidad política, pese a la corrupción, pese a la negligencia de los funcionarios públicos, pese a la falta de cohesión en las más altas esferas del Estado, vacunamos bien? Y no solamente de ahora. Yo por lo pronto lo remonto, por lo menos que yo recuerdo, hasta el cólera, el año 91. Ejemplo mundial de rapidez en una reacción contra una amenaza sanitaria de ese tipo. Y también campañas que han habido después contra la sarampión y otras. Y ahora lo mejor que está pasando en el Perú es el ritmo de la vacunación. Es que el sistema es fuerte. Probablemente no sea muy popular lo que yo diga en este momento, pero el sistema es fuerte. Este sistema ha recibido 20, 30 remesones en los últimos 5 años. Un referéndum, disolución del Congreso, destitución del presidente, las jornadas del año pasado, presidentes detenidos, o sea, sucesos luctuosos alrededor de los expresidentes, y el sistema está ahí, ¿eh? Si aquí viviera John Reed y fuera peruano o visitar el Perú, no escribiría los 10 días que estremecieron al Perú, sino los 6 años que no estremecieron al Perú. Entonces, parte de ese sistema es que
La política ya está yendo por un lado, pero también hay cosas que están funcionando. Juan de la Puente, muchas gracias por combinar la severidad con el humor. Debe ser una virtud guanuqueña. En todo caso, gracias por estar acá y por alentarnos a mirar nuestro país buscando con profundidad comprender lo que nos pasa y cómo podremos hacer para que nuestras energías se orienten al progreso y la calidad de vida de los peruanos. Muchísimas gracias por su presencia y muy buenas noches, Juan de la Puente. Vamos a hacer una pausa después de la cual conversaremos justamente sobre vacunación, pero vacunación de niños, y lo haremos con un pediatra que acaba de ser elegido decano del Colegio Nacional de Medicina.